Muy buenas noches a todos y todas que están presentes acá, a todos quienes nos siguen por la plataforma Zoom. Vamos a iniciar entonces la presentación del libro de Nico y de Fernando. El Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre de la carrera de Sociología de la UNSA viene trabajando desde la gestión 2019 en investigaciones sobre economía popular junto al investigador Nico Tassi. El año 2019 se realizó el estudio Los caminos de la economía popular, circuitos económicos populares y reconfiguraciones regionales. El año 2020, las rutas de las sedas sudamericanas, el rol de China en la economía popular regional. Y en la gestión 2021, pensando lo global desde las economías populares, cadenas de suministros y circuitos populares globales en la articulación socioeconómica entre China y Bolivia. El libro que presentamos hoy, Globalización Popular en América Latina por una teoría etnográfica, constituye por una parte el corolario de estos trabajos realizados por Nico Tassi en tanto investigador del IDIS. Pero también este libro constituye el resultado de investigaciones realizadas por Fernando Rabosi y por Nico Tassi desde hace 2 décadas sobre las articulaciones, los circuitos y las cadenas de suministro globales que se han ido desarrollando entre diferentes países a partir de actores económicos populares. Además, quiero resaltar y destacar que la publicación impresa de este importante trabajo es el resultado de una sinergia entre el Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre de la carrera de Sociología de la UNSA y el Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo dirigido por Delphine Mercier de Francia. Este libro brinda información, análisis y reflexiones valiosas sobre un fenómeno que se ha registrado en las últimas décadas en diferentes países de América Latina y que tiene que ver con la incursión de grupos populares en el control de clústeres productivos, mercados de productos importados, rutas comerciales y redes de distribución transnacionales. Tal como muestran los autores en el libro, esto ha visibilizado una serie de rutas, actores y territorios comerciales que están incluidos hasta ahora al margen del análisis y las geografías económicas convencionales, a la vez de una reconfiguración de las modalidades de funcionamiento de lo económico, creando paisajes socioeconómicos emergentes en la región. El IDIS y el Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo de Francia ponemos a consideración de ustedes, de los lectores de este libro, que abre las puertas para nuevas reflexiones en el campo de las ciencias sociales en Bolivia, en la región y el mundo. También quiero realizar un agradecimiento especial a la imprenta que nos ha permitido tener el libro acá, porque pese a que hay una escasez de papel, ¿no? Y bueno, y tenemos este problema de los dólares para la importación de papel, hemos logrado tener el libro para hoy día, ¿no? Eso me parece que es muy digno de destacar y el apoyo que la imprenta nos ha dado en esto. Y bueno, dicho esto, entonces voy a ceder la palabra a los autores del libro para luego recibir los comentarios de Franck Poupot, que está en Francia, y del Instituto de Estudios Francés de Estudios Andinos, y de Cecilia Salazar, directora del CIDES UNSA. Fernando y Nico van a realizar una presentación a contrapunteo, entonces va a ser mucho más bonito, como un bailecito. Bueno, buenas noches a todas y todos. Bueno, muy agradecido por acompañarnos en ese evento especial para nosotros. De verdad me emociona mucho ver muchas caras y amigos en las salas, muchos colegas, compañeros estudiantes, amigos. Siempre es un momento emocionante el llegar a la presentación de un libro, un poco por las historias, por los recuerdos, por las amistades que siempre subyacen a un texto como el que tienen aquí. Y
cuando acabas un libro un poco tienes la sensación que también se acaba una etapa de tu vida, ¿no? Se cierra un ciclo, digamos, y es siempre un momento nostálgico de alguna forma. Y este libro, sin embargo, ha sido un poco distinto, ¿no? Con Fernando, cuando terminamos el texto, seguíamos con más ganas de escribir, con más ganas de conversar, con más ganas de pensar de cuando lo empezamos, ¿no? Teníamos más dudas, teníamos más inquietudes, teníamos más entusiasmo de cuando nos sentamos por primera vez a escribir. Y creo que eso, por un lado, tiene que ver con el hecho que este libro sin duda es un work in progress, es un trabajo en proceso, que en vez de cerrar ideas, creo que ha intentado plantear una serie de desafíos a ciertas nociones, a ciertos formatos, a ciertas narrativas, ideologías de lo global, y también de los sectores populares, y hoy también el capitalismo contemporáneo, en un intento de alguna forma de mirarlo de otro ángulo. Por el otro, también eso tiene que ver con el hecho que en el camino hacia el que nos llevó este libro, justamente por la necesidad de abarcar una temática tan amplia, nos cruzamos justamente el camino con un montón de amigos, un montón de colegas que creo nos abrieron mundos inexplorados para nosotros, de nuevas ideas, nuevas reflexiones, contrastes que constantemente nos han ido obligando a buscar refinar un poco nuestras ideas, ¿no? Y nos agrada particularmente estar aquí rodeados por algunos de estos amigos y colegas sin los cuales ese libro no hubiera podido existir. Por supuesto Raúl, por supuesto Cecilia, Frank, Delfín, también agradecer a Carlos Alba, Carlos Freire, Alfonso, Hernán, que nos han apoyado a lo largo de la investigación y la escritura. Claramente la lista de agradecimiento era de 2 párrafos, así que no podemos mencionar a todos, pero quisiéramos agradecer a todo el equipo del IDIS por el enorme apoyo en la organización del coloquio primero, y por todo el apoyo a lo largo de la investigación y la escritura del texto. Quisiéramos agradecer al Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo de la Universidad de Aix-Marsella, al IFEA, a la Universidad de Londres, que desde lejos nos ha fiel y generosamente apoyado, y en momentos clave han estado presentes en la reflexión y en las retroalimentaciones del trabajo. Bueno, solo voy a contar, primero agradecer a todos por la posibilidad de estar aquí, por la posibilidad también del libro, agradecerle a Nico también por esta parcería, por esta sociedad, digamos, y contar un poco cómo fuimos trabajando con Nico, ¿no? El primer contacto nuestro fue en 2013. Nico en verdad me contactó, siempre atento a todo, ¿no? Y a partir de mis cosas de Ciudad del Este y de mi doctorado, es que ahí, bueno, fui conociendo lo que estaba escribiéndose aquí, la economía popular en Bolivia, Hacer plata sin plata, pasaron a ser, por ejemplo, bibliografía de mis cursos, tanto en Brasil como en Argentina, ¿no? Y en el 19 nos volvimos a encontrar, a conversar por un proyecto, y desde entonces el diálogo se transformó en una colaboración efectiva. Organizamos con Nico y con Alfonso un grupo de trabajo, circuitos económicos populares, reconfiguraciones regionales y espacios, en la reunión de antropología del Mercosur, en Porto Alegre, donde un conjunto de colegas de Brasil, Bolivia, Argentina y Chile presentaron sus trabajos. Y el que estaba ahí también, Bruno Miranda, profesor de la Universidad de México, Autónoma de México, nos invitó a formar parte del grupo de trabajo de fronteras, movilidades, identidades y comercios de la Claxo, y que era coordinado por él, María Paula Díaz y Yolanda Alfaro, y bueno, junto con ellos nos convidaron para organizar uno de los boletines, ¿no? Transfronteriza, que publicamos en 2021 y que nos obligó a formular
nuestras primeras ideas de los cambios que estábamos observando en la economía popular, ¿no? En las economías populares. Y ahí varios colegas publicaron avances de sus investigaciones: Julián Müller, Alejandro Garcés, Efrén Sandoval, Tania Jiménez, Renata Milanés, Maximino Ruiz, Felipe Rangel, Ricardo Silveira, Felipe Evangelista. Todos ellos colaboraron, y ahí formándose una visión de conjunto de cambios, de mudanzas que nos incentivaron más a escribir. Y desde entonces nos fuimos encontrando regularmente, online, a la distancia, compartiendo las novedades de la pandemia, de los cambios políticos, los varios golpes que fuimos sintiendo en estos años, que impactaron profundamente en nuestros países, pero también encontrándonos para trabajar sobre los materiales de investigación, las entrevistas, las descripciones, los registros de campo, y sobre la bibliografía que se iba acumulando, ¿no? Y esos encuentros siempre fueron un momento de provocación, de diálogo, de intercambio, de aquellos que siempre dejaban ganas de seguir trabajando, leyendo y discutiendo, ¿no? Y bueno, ese fue un poco la forma en que fuimos digamos, articulando esta colaboración, que se refleja en este libro, ¿no? que creo que se debe a dos cosas. Primero, tiene que ver con un problema, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que el estudio etnográfico de las prácticas económicas de ciertos grupos y sectores populares empezaba a rebasarnos, ¿no? Por un lado, había un ensanchamiento de la operación, del radio de operación, y un salto de escala de estas economías que llegaban a vincularse no solamente con Iquique o Santos, sino también con China, con Estados Unidos, con Angola, y nos exigía repensar metodológicamente nuestras estrategias, ¿no? Y en cierta medida esto nos llevó a hacer lo mismo que hacen los actores con los que trabajamos: saltar de escala, manteniendo los pies en la tierra. ¿Y cómo se hace eso? Como ellos lo hicimos, desarrollando alianzas con otros colegas que trabajan en esos terrenos, en otros terrenos, en otros lugares, también ensanchando nuestro radio de estudio, mostrando sedimentaciones y transformaciones que vienen operando en ese universo, ¿no? En otras palabras, nuestra apuesta se basó precisamente en radicalizar la perspectiva etnográfica para mudar la escala. Ya hablamos un poquito de lo que significaba la teoría etnográfica, la forma de... En cierta medida, el desafío fue: ¿será que podemos, a partir de nuestros materiales, pensar teóricamente? ¿Cómo pensamos teóricamente sobre la globalización a partir de observar estas dinámicas y estas transformaciones que estamos observando desde las economías populares en América Latina? Y ese fue el desafío, y es el desafío en cierta medida de construir teoría en diálogo con los materiales etnográficos que fuimos trabajando, ¿no? Y la segunda cuestión para señalar de este encuentro y del libro, ¿no? Tiene que ver con un sentido compartido de sorpresa, ¿no? Al estudiar estos temas. Digamos, al estar estudiando uno de los campos supuestamente más estandarizados y uniformizados, como es la globalización capitalista, sus infraestructuras, sus cadenas, transacciones económicas globales, supuestamente capaces de integrar, succionar y digerir los últimos flecos de diversidad y resistencia, nos fuimos enfrentando con unos procesos inéditos de reproducción y multiplicación de las diferencias, con estrategias, formatos, geografías, con una multiplicidad de centralidades y periferias emergentes que a menudo subyacen en la estructura monolítica del capitalismo global. Y otra fuente de sorpresa era cómo, en un momento en el que se fortalece entre los sectores ilustrados la noción de ser un país inexorable y eternamente periférico, y una región inexorable y eternamente periférica en los equilibrios económicos y geopolíticos contemporáneos, estábamos viendo cómo grupos de origen popular y campesina, los desordenados, los no educados, los eternamente destinados a posiciones subalternas en el escenario económico, se estaban posicionando como creadores de marcas internacionales de herramientas y electrónica, o asumían posiciones estratégicas en el manejo de cadenas de mercancías, o eran los pioneros, antes de los empresarios tradicionales, en vincularse con China y su complejo mundo. Entonces, un poco, bueno, ¿de qué se trata este libro? Me toca un poco hablar de con qué tiene que ver ese libro, ¿no? Un poco creo que es a partir de esta sensación de sorpresa que menciona Fernando, que fuimos estructurando algunas y fuimos pensando algunas de las ideas centrales del libro, ¿no? La primera tiene que ver con la tensión
entre la comprensión del capitalismo global, de la globalización, y las prácticas económicas de los actores, populares que estuvimos estudiando, ¿no? Estamos de alguna forma atravesando una etapa de creciente dominio de lo global por parte de los grandes conglomerados, estamos viendo una capacidad de estos grandes conglomerados de incursionar a procesos cada vez más concentrados, más excluyentes de gobernanza de las cadenas, de reconversión de puertos de propiedad pública o estatal, o de aduanas locales tradicionalmente destinadas a la protección de los mercados internos, en herramientas de promoción de los formatos, de los intereses de estas empresas transnacionales, imponiendo a menudo estándares, normas cada vez más excluyentes y capaz de moldear una especie de globalización de talla única, como hemos discutido a lo largo de estos últimos 2 días, de estos últimos días. Y en este contexto, sin embargo, la contradicción es que aparecen una serie de sectores, de grupos, de pequeñas empresas que van cristalizando rutas, infraestructuras globales, pero también modalidades de gestión de las cadenas de mercancías capaces de generar códigos, gramáticas creativas e innovadoras en el pleno corazón de esta globalización de talla única. No solo esto nos obligaba de alguna forma a repensar la estructura monolítica y naturalizada por medio de la cual comprendemos la globalización, por supuesto sin perder de vista las enormes discrepancias de poder o las enormes concentraciones de poder de estos grandes conglomerados, sino nos llevaba también un poco a visibilizar ciertos procesos de potencial pluralización de lo global frente a esta simultánea afirmación de una globalización de talla única, y nos obligaba un poco a repensar ciertos formatos, ciertas narrativas, ciertas reglas de la participación y de la comprensión de lo que es lo global, ¿no? Y aquí nos empezamos a enfrentar, de hecho, con una serie de dinámicas y de gramáticas particularmente interesantes, como veíamos como a través del compadrazgo, de las alianzas matrimoniales, de formas interesantes de emparentamiento de negocios entre China y Bolivia, por ejemplo, y formas de generación de confianza en una economía tangencial, digamos, al marco normativo oficial, empezamos a ver cómo estos elementos, a menudo invisibilizados, desapercibidos en los procesos de análisis de la globalización, en realidad se volvían centrales para comprender estos nuevos formatos, estas nuevas dimensiones de lo global que estábamos viendo, ¿no? Empezamos a ver y a pensar en otras modalidades y formas de las cadenas de mercancías, un tipo de mercancías muy a menudo no necesariamente es definida, digamos, por la intervención y la operación de la gran empresa, un tipo de mercancía donde estos actores populares que estábamos estudiando no eran los meros recipientes de lo global, sino de alguna forma se iban paulatinamente transformando en hacedores y constructores de lo que es lo global. Lo interesante, digamos, es que en su determinación de estos actores de participar en los circuitos globales y generar modalidades de acceso a las cadenas globales, han empezado a dejar sus huellas en los formatos, en los volúmenes y también en las infraestructuras de la globalización de talla única, ¿no? Veíamos cómo estaban incursionando a la producción de aparatos tecnológicos, a las agencias de expedición de mercancías, estaba readaptando la tipología de mercancías a las formas de expedición, tanto a las necesidades y a los volúmenes de pequeños importadores, como a las modalidades y exigencias de consumo de los países en desarrollo, ¿no?
hemos visto cómo a través de formas de organización, de redes, de alianza, han logrado incursionar en los galpones de la zona franca, en las logísticas de los puertos, toda una serie de infraestructuras tradicionalmente moldeadas a las exigencias, formas de operación y volúmenes de las grandes empresas y grandes conglomerados. Y creo que una dimensión interesante de estas modalidades de operación es que se enfrentan con un tipo de práctica establecida de una globalización pensada para las grandes empresas y las multinacionales, ¿no? Uno de los primeros problemas con los que se toparon, por ejemplo, estos actores económicos populares que empezaban a cambiar de escalas, que empezaban a vincularse con China, por ejemplo, era unas rutas globales de mercancías muy poco capilares, de alguna forma incapaces de alcanzar ciudades intermedias, fronteras, aduanas secundarias en los países de destino, ¿no? Entonces ahí lo que veíamos era como las empresas de expedición, los forwarders, así le dicen, de la economía popular, empiezan a alimentar procesos de coordinación global que incluyen a importadores latinos, grupos de transportistas, sindicatos de transporte, empresas de logísticas, cargueros, para empezar a cubrir rutas intermedias de menor escala para hacer llegar directamente la carga a los centros de distribución y de acopio de las economías populares, ¿no? Y eso de alguna forma empezaba a mostrarnos rutas, a mostrarnos una serie de geografías de lo global, una serie de ciudades con nombres desconocidos, pueblos con nombres desconocidos, circuitos que no coinciden de alguna forma con las centralidades y las cadenas que generalmente evidencian las grandes marcas, ¿no? El otro elemento de reconfiguración que veíamos y que nos alimentaba cierta sorpresa, digamos, en ese proceso, era una dinámica de fragmentación, por ejemplo, tanto de las marcas como una reconfiguración de las mercancías, de la tipología de mercancías que encontrábamos en esas cadenas y en esas economías. La apuesta, nos parecía que de alguna forma la apuesta de los emprendedores populares no parecía centrarse en la necesidad de alguna forma de abrir una franquicia de una grande marca o delegar a la marca extranjera exitosa y a su capacidad de marketing la tarea de conquistar el mercado local, confiándose en la idea que los buenos productos extranjeros encontrarían naturalmente un mercado en la población local. Las demandas locales fragmentadas, los mercados cambiantes, la capacidad de adquisición menos elevada en relación a los consumidores del primer mundo indujeron los emprendedores locales y populares a apostar por un tipo de tipología distinta de mercancía, ¿no? La extrema flexibilidad productiva de las empresas familiares chinas, la capacidad de adaptar constantemente los productos y las marcas a las preferencias de pequeños consumidores, a menudo dispersos en los países en desarrollo, empiezan a poner en cuestión una noción de mercancía que es portadora de un valor simbólico añadido por representar a la calidad, la tecnología y encarnar a los gustos del mundo y de los países más avanzados, ¿no? La facilidad, por ejemplo, de los emprendedores populares de crear su propia marca familiar, a menudo producida en China, como hemos visto en estos últimos días, de redefinir, rediseñar las características del producto, adaptándolas a las demandas de sus mercados, la capacidad de producir sus propias estrategias de marketing, por ejemplo, de alguna forma entraba en tensión con estas grandes marcas y conglomerados que, debido a su control del mercado, a su disponibilidad de recursos y capacidad de mercadeo, logran a menudo imponer sus propios modelos en el mercado y hasta ciertas formas de consumo, ¿no? La capacidad de la marca familiar de producir mercancías de características tecnológicas parecidas a las grandes marcas a un precio infinitamente más económico parecía un poco diluir esta capacidad de la marca tradicional de producir distinción, de producir exclusividad pagando por la marca,
y produciendo justamente un fenómeno, si quieren, de fragmentación de la marca, en donde muy a menudo pierde sentido la distinción entre lo que es una copia, lo que es una marca familiar, lo que es el producto original. ¿Ah, sí? Bueno, como empezamos a ver que la comprensión de estas transformaciones nos fue llevando a desarrollar un tipo de reflexión a qué pautas nos dan estas transformaciones de las economías populares para comprender los cambios, ¿no?, contemporáneos del capitalismo. Y el experimento, en cierta medida, creemos que ha sido fructífero, digamos, ha puesto en claro, por un lado, las inequidades intrínsecas del sistema global, la arrogancia cada vez más violenta de la gran empresa y de las grandes marcas, y finalmente el sustrato ideológico del capitalismo global que, por un lado, profesa la igualdad de oportunidades, el libre mercado, un marco regulador universal igual para todos, y por otro lado opera un control monopólico de sus cuotas de mercado, excluyendo a sus competidores, institucionalizando una serie de mecanismos y protecciones políticas para evadir las normas y las regulaciones. Uno de los remozamientos del capitalismo global que estamos viendo a partir de nuestro enfoque en las economías populares tiene que ver con un palpable proceso de transformación de las relaciones entre economías populares y gran capital. Asistimos a un proceso donde estas economías populares globales, en vez de volverse las entidades subcontratadas o funcionalizadas a la gran empresa para reducir costos o para operar en mercados alejados tejiendo circuitos y prácticas de distribución no rentables para las grandes empresas que descargan en general los costos en los pequeños distribuidores locales, empiezan a cristalizar nuevos terrenos de disputas. De hecho, empezamos a ver cómo la globalización popular logra competir de forma directa con los grandes conglomerados, aprisionando nichos de mercado desatendidos, respondiendo de forma más fina a las demandas de ciertos consumidores, desafiando las estructuras de precios a veces definidas por el control monopólico del mercado, poniendo en vilo modalidades de consumo impuestas por las grandes marcas. En otras palabras, hemos empezado a abrirnos a la posibilidad de que no solo la globalización popular produce y reproduce la ilegalidad, sino que posibilita ciertas pluralizaciones de lo global y democratiza el acceso a ciertas mercancías a los consumidores de los países en desarrollo. China es otro factor central del texto, ¿no? Creo que el libro también acaba desmitificando la noción de una China monolítica, mostrándonos las enormes variedades y escalas de producción y de los circuitos comerciales, como también las múltiples apuestas económicas y políticas del gigante asiático que no siempre coinciden con un modelo de capitalismo de Estado, ¿no? Y sin duda la huella del Estado chino, claro que está en lo económico, en las migraciones, en las estrategias de aprovechamiento de las migraciones, en el control y la gestión de las materias primas, que ha tenido efectos contundentes. Pero sin embargo, China ha registrado simultáneamente procesos de emergencia de empresas y clústeres productivos familiares que a través de las cadenas migratorias chinas han logrado articularse de forma directa e independiente a los múltiples mercados del planeta. También la dinámica de la fragmentación productiva, por ejemplo, que ha facilitado la incursión de pequeños emprendedores en el negocio o la conformación de una verdadera franja de los así llamados emprendedores migrantes de origen rural en ramas estratégicas de su economía. En cierta medida, el libro, trae todas estas cuestiones que queríamos compartir con ustedes, y es un desafío de tratar de pensar y mostrar cuestiones que aparentemente están a nuestro lado, conviven con nosotros y que tienen dimensiones que muchas veces se nos escapan y no tenemos conciencia de la multiplicidad de conexiones que están sosteniendo el vendedor de la esquina o alguno de los procesos que tenemos a nuestros lados. Un poco el desafío que nos colocamos fue colocar sobre la mesa esas cuestiones que empezamos a ver ya hace un tiempo y que se fueron radicalizando con el pasar del tiempo, y que creemos que colocarlas en discusión es un camino importante para comprenderlas y tal vez para potenciar algunas de las transformaciones que pueden estar por ahí viniendo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Fernando. Vamos a ceder la palabra a Frank, que está en Francia, para el comentario. Adelante, Frank, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes o buenas noches para mí en Francia. Quisiera agradecerles por la invitación y saludar a unos compañeros y amigos que he visto que van a estar ayer al Godofredo Sandoval, yo compañero de trabajo, y hoy creo que he visto a Hernán Pruden, debe haber entonces Pablo Kisbert y otros amigos, Santiago. Y me gustaría estar con ustedes, pero ya no podía, tenía compromisos aquí en Francia. Hoy he terminado el libro sobre la globalización popular y yo debo decir que soy bastante impresionado por el trabajo de Fernando y de Nico. Me parece un libro muy excepcional, muy nuevo en sus formas de trabajo, en lo que logra mostrar de los temas que voy a tratar de desarrollar en un momento. Entonces estoy muy feliz también de poder compartir esas reflexiones, esos comentarios con ustedes y de haber un poco contribuido haciendo el link con el Nico especialmente y el centro de estudios sobre el trabajo en Francia, de hacer con Delphine Mercier y su proyecto sobre el Grand Entrepôt, de haber hecho ese link con el trabajo que se hizo aquí en Bolivia, donde realmente se producen investigaciones muy nuevas y muy poco comunes, voy a decir. Entonces tengo más o menos 3-4 puntos sobre la teoría etnográfica, sobre el análisis de Sudamérica y obviamente sobre globalización. Mi única reserva sobre el libro finalmente sería en el título. No es una crítica, ¿no? Pero hablando de teoría etnográfica, no da cuenta de la riqueza del material empírico, no da cuenta de la riqueza de la variedad de las miradas bastante sobre el tema de esta globalización, especialmente porque de cierta forma no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la compañera Verónica Gago sobre la dimensión geográfica del libro. Más bien es un trabajo para mí de sociología completa, es decir, un trabajo con trayectorias de las personas en la globalización. Hay varias personas que ya están evocadas como Mariana, Gary, Carita, Reinaldo, Antonio Imei y otros, me olvido de varios seguro, ¿no? Son los que he notado así leyendo. Y no es solamente que da una densidad, es que realmente ir a esos temas de globalización, de economía, de transacciones, de circuitos económicos, y etc. Pero analizando todo eso desde las trayectorias de las personas, desde sus vidas, desde sus conexiones prácticas, sus relaciones con nosotros, sus estrategias también, estrategias económicas, pero también estrategias matrimoniales. Eso me parece un trabajo de sociología muy importante, muy innovador de esa forma. También la innovación la vemos en ese tema sobre la etnografía, es un área que se está viendo desde unos años, la etnografía de las infraestructuras. Hay realmente páginas increíbles sobre los puertos, las aduanas, las zonas francas. Y entonces todo ese trabajo es bastante nuevo porque nos permite de entender esos lugares bastante desconocidos
a veces despreciados en el análisis global del capitalismo, etc. Yo estoy pensando en los trabajos de un buen autor como David Harvey, pero que no va en la dimensión concreta de esas prácticas económicas y sociales. Y esa reintroducción de la sociología en un tema realmente monopolizado por el análisis espacial o económica. Me parece muy importante y es más que teoría, es también toda una reintroducción de la práctica etnográfica y sociológica en esa área de investigación. Además, una investigación a muy largo plazo, más de 20 años. Cuando ustedes van a leer el libro, van a poder realizar la densidad de trabajo, la paciencia, la acumulación también de conocimientos, de perspectivas, el cruzamiento de las reflexiones. Eso es realmente muy, muy impresionante. Y no lo digo solamente porque Nico Tassi es un amigo, ¿no? Pero realmente lo pienso y es algo bastante nuevo, me parece. Segundo punto, obviamente el terreno de investigación Sudamérica. Obviamente desde no solamente 20 años, desde 5 siglos, América Latina siempre fue un lugar de experimentación, ¿no? de las globalizaciones. Podemos pensar en la colonización, eso está muy conocido, no voy a volver en el tema, pero también en el tema de las privatizaciones. América Latina fue un lugar de experimentación, ¿no? de esta nueva globalización de los años 80, 90, de esa transformación de las funciones del Estado, de esas reglas del juego que ya fueron oficialmente transferidas a las fuerzas del mercado. También Sudamérica, y tengo la imagen detrás de mí de la Guerra del Agua en Cochabamba en 2000, no solamente fue un lugar de experimentación de la dominación, pero también un lugar también de resistencias múltiples, diversas, en temas ambientales, en temas políticos, y a pesar de los golpes de Estado que vemos desde varios años en todo el continente, hay esa multiplicación de las resistencias y de cierta forma ese libro sobre la globalización popular restituye también la densidad social de esas resistencias políticas que realmente están vividas, están materializadas en una densidad social en las prácticas cotidianas. También no solamente son guerras excepcionales, guerra del gas, la del agua, son también incluidas en la cotidianidad del continente. Hay una palabra, no me acuerdo de la página, pero una citación que me parece muy interesante, creo que es capítulo 4 o 5, donde los autores dicen: no hay forma única de vivir la contemporaneidad desde abajo. Y esa perspectiva desde abajo mostrando la multiplicidad de las prácticas, la densidad social, las interconexiones. Eso me parece algo muy importante para entender no solamente las transformaciones de la globalización, de la gobernanza global. Hay una literatura enorme, especialmente en el norte, ¿no? Los gringos pasan su tiempo a hacer teorías sobre lo global, pero mostrar la diversidad de las resistencias o de las maneras de vivir con esa dominación desde abajo me parece también algo bastante nuevo, un aporte fundamental a la comprensión de lo que está pasando ahora en la recomposición de los circuitos económicos. Entonces es también un análisis no solamente de la globalización, pero también de las formas de dominación que estamos viviendo y al mismo tiempo de las prácticas que juegan con esa dominación, que van atrás, por abajo, que elaboran estrategias, y eso me parece un punto fundamental y un aporte imprescindible de esa etnografía desde abajo. Entonces, tercer punto, voy a mi punto principal.
El aporte importante, me parece, de este libro es la perspectiva nueva sobre la globalización que presenta en el libro. Obviamente hay otros trabajos que están haciendo ese cambio de mirada. Hay el trabajo, les he mencionado, coordinado por Delphine Mercier sobre los países europeos, pero también sobre Sudamérica, sobre las transformaciones de las formas de comercio, de estocaje, de los circuitos de distribución, etcétera, etcétera, el gran entrepôt se llama. Pero me parece que aquí en este libro el trabajo de Fernando y Nico es muy nuevo y va a aportar mucho a las otras contribuciones colectivas acerca del tema. ¿Por qué? Porque realmente cuando hablamos de la globalización, y estoy pensando en muchos textos, ¿no?, sobre la internacionalización del campo económico, estamos pensando en unas críticas de las fuerzas del mercado, fuerzas oficiales, y aquí obviamente el hecho de ir por abajo por el sector informal obviamente da una perspectiva bastante nueva, porque nos pone directamente en las interconexiones entre los protagonistas, ¿no?, de esa economía, sus complementariedades también entre el sector informal y el sector de las grandes empresas. Hay el capítulo 5 que es increíble, ese nivel de descripción de los enfrentamientos, de las competencias, de las luchas también entre los sectores económicos. Entonces, de aquí ir a dos preguntas. Al nivel de la... no son mis preguntas, no son críticas, son más bien preguntas para profundizar o quizás pensar ahora las consecuencias de sus análisis, que obviamente cuando hacemos un libro no es posible de decir todo y hacemos en el material empírico, en la teorización inmediata, ¿no?, de lo que hemos hecho. Entonces mis preguntas son más bien para tratar de sacar las consecuencias también de este aporte importante que han hecho al análisis de la globalización. Primera pregunta. Me parece que quizás están aceptando Fernando y Nico un poco demasiado las categorías de pensamiento, voy a decir, de la forma clásica economista de pensar la globalización, es decir, una división entre las reglas formales y las normas informales, las prácticas. Y quisiera saber si no hay manera de pensar en su trabajo algo como una zona gris, una zona de luchas por la definición de la economía, la definición de los circuitos concretos, algo que es más allá de la oposición entre lo formal y lo informal, es decir, más allá del neo-institucionalismo de Douglas North, de esta división del mundo entre el oficial y el no oficial, entre la gran empresa y la economía familiar a ese nivel. Es mi primera pregunta. ¿Cómo concebir finalmente dónde se están produciendo las luchas? ¿No hay una zona intermediaria donde se están peleando, por ejemplo, la ocupación de las zonas francas? Y eso ustedes muestran, ¿no?, esas peleas entre el pequeño empresario que va a jugar con las reglas formales y introducir otras normas en la gestión, por ejemplo, de los contenedores. Entonces, no sé si no había alguna teorización un poco más allá del neoinstitucionalismo que hacer ese nivel para salir de esa oposición entre lo formal y lo informal, que me parece todavía una oposición característica del pensamiento dominante sobre la globalización. Y me parece que su material empírico, su investigación, su teoría etnográfica va mucho más allá de esas divisiones. Segunda pregunta,
mi última pregunta y terminaré con eso. Es en relación con otro libro publicado por Nico Tassi, pero también con Juan Manuel Albona, sobre el proceso de cambio popular. Yo veo que hay muchos estudiantes en la sala y si hay un libro realmente que tienen que leer sobre las consecuencias o los efectos de los 14 años de proceso de cambio, realmente ese libro es imprescindible también, ¿no? Sobre el cambio popular. Y en ese libro, Nico y Juan Manuel Albona estaban analizando finalmente una forma de división del trabajo político y económico entre el Estado y el sector de la economía popular, es decir, como un pacto de no agresión entre el mercado económico clásico, formal, y finalmente el sector informal de la economía familiar, que a veces es pequeña economía, pequeñas empresas, pero también que puede llegar a una dimensión internacional y acceder a unos mercados muy importantes. Mi pregunta será la siguiente, entonces, no he visto aparecer en su análisis en el libro, en este libro, sobre la globalización popular. Tengo la impresión que ha desaparecido el Estado. Pero sabemos, ¿no?, que en muchos casos, aunque las políticas liberales han producido no una desaparición del Estado, pero una transformación de sus funciones, una militarización, una reducción una transformación de sus áreas de acción sobre la función represiva, pero sigue regulando, especialmente las actividades económicas. Aunque unos sectores populares, especialmente de la economía familiar o de las grandes empresas, escapan a esas reglas estatales de taxación de los impuestos, me parece extraño de focalizar solamente sobre la división entre el sector de la economía global, de las grandes empresas, y de la economía familiar, y de no hablar del Estado o de hacerlo desaparecer de su análisis. Obviamente quizás es un efecto de la perspectiva adoptada con el trabajo del campo, ¿no? Y quizás de la ausencia aparente de los funcionarios de las administraciones estatales en las zonas periféricas en que ustedes están investigando. Pero quizás quisiera saber, ¿no?, si hay un proyecto quizás de reintroducir el Estado o si tiene una explicación diferente de la mía por esta ausencia del Estado. Esas serían mis preguntas y de nuevo les quería agradecer por la invitación y felicitar a los autores por ese trabajo realmente impresionante y que es un aporte para mí fundamental ahora a la comprensión de las transformaciones del capitalismo global. Gracias. Muchas gracias, Frank. Nico y Fernando están tomando notas para ir profundizando estos aspectos. Bien, voy a pasar la palabra ahora a Cecilia para el respectivo comentario. Muchas gracias, Raúl, y me siento muy honrada de estar acá en este salón de la carrera de Sociología que ha sido y siempre será mi casa. Y muchas gracias también a Fernando Rabosi y Nico Tassi por esta posibilidad, y de manera particular a Nico, nuestro italiano bolivianizado, adoptado por la UNSA y que con mucho orgullo querido Nico. Bueno, el libro Globalización Popular en América Latina por una teoría etnográfica de Fernando Rabosi y Nico Tassi es una magnífica, novedosa y actualizada inmersión al despliegue de los circuitos productivos y comerciales que se están activando a nivel global hoy y que tienen entre sus protagonistas a actores que la literatura ha puesto tradicionalmente en el lugar de la marginalidad, la supervivencia o la informalidad, bajo la lente dualista de la tradición o modernidad, atraso y progreso, desarrollo, subdesarrollo. Estos actores son las llamadas economías populares. Esta inmersión ha permitido a los autores enfrentarse a un entramado cultural de gran densidad,
articulado por iniciativas que, desde mi perspectiva, están movilizadas por un decisionismo, esa filosofía de la acción que es inherente al conocimiento empírico que los sujetos desarrollan de su entorno para tener control sobre el mismo y producir experiencias respecto a eventos futuros. El entorno, en este caso, es el mercado en su dimensión global, en el que aquellos actores han tomado la decisión de participar, invocados por el sentimiento de la igualdad que le es propia al individuo moderno y sobre cuya base, dueño de sí mismo, hace suya la idea de movilizarse espacialmente, conquistar espacios y territorios distantes y ajenos y probar su disponibilidad para la aventura, motivada por el imperativo de la ganancia y la acumulación. El libro hace visible a estos actores en la nueva oleada de expansión capitalista que se viene produciendo desde fines del siglo pasado, oxigenado por el neoliberalismo y complementado por la apertura de la China al mercado mundial, por las transformaciones tecnológicas, por la ampliación de una infraestructura de comunicaciones camineras, marítimas y otras, y finalmente, como consecuencia de eso, por la recreación de nuevos espacios urbanos de febril actividad productiva y comercial. Con estas especificidades propias del momento, el libro nos remonta inevitablemente al surgimiento de los mercaderes en los albores de la modernidad, decisivos en la transformación del territorio europeo central, crecientemente adaptado a las necesidades de la actividad comercial y de las nuevas formas de vida que esto implicaba para sus protagonistas, en un contexto en el que la libertad económica se estaba convirtiendo en el ordenador de las relaciones sociales. El libro está organizado en 5 capítulos y una conclusión. Cada uno de ellos nos lleva a un componente específico de aquel despliegue pragmatista, pero de la mano, además, de los efectos que produce en el lector una contrastación sistemática entre la laboriosa voluntad de estos actores respecto a otros que en el largo proceso de su constitución han tendido a cristalizar su poder económico gracias a la política, para ejercer la monopolización creciente de los medios de producción y circulación de mercancías a nivel global. Ese es un punto crucial del libro, que deviene en una discusión sobre la relación entre libertad económica e igualdad política, o más específicamente aún, entre mercado y Estado, uno supuestamente liberado de toda forma de coacción que provenga de la política, el otro de toda forma de coacción que provenga del interés particular. Las referencias que data el libro desmienten uno y otro supuesto, al poner sobre el tapete aquellas formas de persuasión, cabildeo o lobby que las grandes empresas ejercen sobre las reglas del juego que los estados han desarrollado para modificarlas según sus intereses. Dicho esto, estas empresas ejercen la libertad de mercado, pero solo en la medida que garantiza para sí la eliminación legal de toda forma de competencia. Para hacerlo, activan además medios para instalar en el imaginario de la opinión pública una disputa moralizadora entre las formas correcta e incorrecta de intervenir en el mercado, cuestión que en el caso que nos ocupa está mediada además por factores de distinción étnica y cultural, y que en este caso son una extensión de las relaciones coloniales que la modernidad no ha podido desmontar. En términos generales, ese es un punto focal del libro. Excelente aporte para comprender críticamente al Estado moderno, al capitalismo y al mercado como ámbitos de una democratización que es todo menos plena y absoluta. La otra cuestión a destacar son las condiciones específicas de la inserción de las economías populares al mercado. En aquellas confluyen elementos que son propios del desarrollo tecnológico de los medios de producción y de circulación de mercancías, con efectos en su abaratamiento y por ende en su democratización impensables en otras épocas. En este contexto, los nuevos actores de la economía global disponen de un entorno que ha favorecido su despliegue, bajo un formato que, en el marco de sus contradicciones, el propio desarrollo del capitalismo tiende a generar. Lo hacen en los intersticios de la economía global, haciendo suyos todos los recursos que encuentran en su paso, instrumentalizándolos y sacando ventaja de ellos, tanto como productores como intermediarios. Pero además, dicen los autores,
emparentando los negocios a través de vínculos familiares o comunales que, pragmatismo de por medio, al extenderse globalmente, aseguran el control de riesgos que supone el despliegue de las economías populares a nivel global, en territorios desconocidos y sin el dominio de los idiomas que se hablan en estos. A través de ellos, la relación entre lo rural y lo urbano, y entre lo local y lo global, adquiere un ritmo de idas y venidas que están muy bien descritas en el libro, poniendo a los autores en entredicho ese curso lineal y progresivo que habría supuesto la desintegración sistemática de la sociedad agraria ocurrida en nuestros escenarios. La contraparte a este aspecto es el mercado de consumo. Los autores del libro encuentran aquí la confluencia entre economías populares, flexibles, fragmentadas y altamente adaptables, y consumidores cuyas expectativas están permeadas por la escasez de recursos. Esta confluencia, sinergia, dicen los autores, supone un proceso de reconfiguración de la producción y de la circulación de mercancías en manos de las economías populares dirigidas a los países en desarrollo donde se encuentran sus principales consumidores. Si esto es así, el fenómeno invariable aquí es la ampliación del mercado y los medios que éste va encontrando para integrar a pueblos, comunidades urbanas y rurales y otros a una globalización que los autores llaman plural, pero que también podría ser nombrada como segmentada, si quisiéramos enfatizar una mirada vertical de estas confluencias, como es la que yo prefiero privilegiar. Al ponderar esta, se hace más comprensible que los consumidores de las economías populares se hayan especializado en la adquisición de bienes de menor valor de cambio y que se encuentren localizados claramente en países más pobres, fuera del circuito Nueva York, Londres, Berlín, por decirlo de alguna manera. Todo ello se reduce a una correlación metafórica: productos chinos para los pobres, productos norteamericanos para los ricos. Pero también al hecho de que en los esquemas moralizadores el capitalismo chino representa un capitalismo malo y el norteamericano a un capitalismo bueno, perdiéndose una mirada crítica respecto a ambos, y que invisibiliza, entre otros, el sistema de explotación que se ha desplegado en las últimas décadas a partir de la fragmentación de la producción de bienes o su desterritorialización. Ante todo ello, el efecto logrado de esta lectura es ambiguo y casi contradictorio. De una parte, alienta en nosotros una inevitable sensación de simpatía por los nuevos actores de la economía global, habida cuenta su larga historia de subalternidad e incluso en generaciones recientes de servidumbre y quizás de esclavitud. De otra, una inevitable sensación de derrota respecto a la capacidad del espíritu de ganancia para instalarse en el cuerpo de toda la sociedad, bajo las formas que encuentran en el camino y que en su devenir se cristalizan como la lava de un volcán y en pleno y continuo estallido. Estas formas pueden ser plurales o pueden no serlo. El hecho es que se trata de un proceso extenso de integración de la sociedad por vía del mercado, en el que China está teniendo un papel fundamental respecto a los países en desarrollo, por lo tanto con mayor vulnerabilidad histórica, cosa que, sin embargo, también ha sucedido con el capitalismo inglés y norteamericano, cuyo desarrollo es inimaginable si no lo hubiera hecho a través de la implantación de estructuras coloniales en el seno del continente africano, asiático y americano. La cuestión aquí es lo que eso ha implicado y está implicando para las sociedades, tanto porque se integran al mercado como porque podrían no hacerlo como opción de algunas posturas ideológicas. Atendiendo a ello, no puedo dejar de citar la extraordinaria frase de ese hombre tan conocido en nuestro medio y que nos permite retratar este momento cuando dice: nos agobia no solo el desarrollo del capitalismo, sino también su falta de desarrollo. Para concluir, no quiero dejar de mencionar algunos aspectos sobre el carácter de esta investigación. En sus páginas, una tiene la sensación de estar encima de un enorme y complejo entretejido y cuya composición surge de la agencia cotidiana de los sujetos, por lo tanto, flexibles, adaptables y modificables en función de la experiencia, es decir, sin predefiniciones establecidas. La filigrana que resulta de ello es extraordinaria
y el gran mérito de los autores de escribirla con toda la prolijidad posible bajo la lente de lo que nombran como teoría etnográfica. Sus referencias nos acercan a la dinámica de lo global encarnadas en personas con nombre y apellido y en espacios territoriales antes invisibles que nos inducen a reconocer el globo terráqueo con otros ojos. Estas personas con nombre y apellido habitan hoy por mundos diversos y dispersos que nunca los escuchamos nombrar. Shantou, Guangdong, Wenzhou, Fujian, Zhejiang, junto a Pernambuco, Iquique, Pericó, Alto Hospicio, Ciudad del Este, etc. Al habitarlos, están posicionando experiencias y al posicionarlas, están reconfigurando el mapa global que, quizás sin darnos cuenta, están transformando las relaciones internacionales en el mundo. En ese sentido, presumo que esta investigación va a ser un hito en las ciencias sociales en Bolivia, tanto por la profundidad del trabajo como la extensión de su objeto, pero sobre todo porque está abriendo una veta fundamental de renovación en el modo de ver los problemas sociales que en la generalidad de los casos ha estado animado por el énfasis en las estructuras. De hecho, mi propio comentario tiene ese calibre que a veces resulta simplificador. La contribución de Nico y Fernando es visualizar los problemas sociales desde otro ángulo, el ángulo desde abajo. Obviamente, eso modifica, matiza y resignifica la lectura de los grandes procesos históricos que ocurren porque hay sujetos que los experimentan y porque han decidido incorporar en ellos su agencia. Muchas gracias, Ceci. Voy a pedir que para cerrar esta presentación del libro, Delfín nos pueda dar algunas palabras. Adelante, Delfín, por favor. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, qué bueno, me fue a peinar un poco, ¿no? No, es un gusto realmente. Estuve escuchando durante 2 días, más o menos casi todas, pero me falté una, de compartir con ustedes estos trabajos y felicidades porque fue un momento increíble. Para mí fue un momento increíble de escuchar a Carlos Alba, que conocí en México cuando hice mi tesis de doctorado sobre las maquiladoras. Entonces, para volver a la temática, pienso que con el comentario de Frank y de Cecilia que acaban de hacer, que es bastante interesante y innovador, yo pienso como siempre que América Latina nos muestra un camino siempre en la reflexión. Y es un esfuerzo enorme lo que hicieron en este libro y en estos 2 días de por fin terminar de hablar de economía informal y de hablar de economía popular. Pienso que es un avance importante porque estábamos en un debate que nunca logramos acabar, porque cuando estamos en Europa lo informal lo hablamos como economía negra y finalmente no le damos el lugar que tiene que tener. Estuvimos todos desde años buscando las diferentes globalizaciones, como si había una cronología, ¿no? No sabemos si estamos en la primera, la segunda, la tercera o la cuarta globalización. Lo que vemos es en el trabajo que hicieron ustedes con estas hormigas que organizan finalmente y que se apropian de una parte de la economía global, es que hay una quizás nueva revolución logística que se está haciendo y que pienso que América Latina nos está enseñando una manera de estudiarlo, de entenderlo, de comprenderlo y darlo a conocer. Entonces, para el proyecto que estamos llevando, que se llama Le Grand Entrepôt, que es una comparación, perspectivas sobre diferentes lugares en el mundo donde hubo unas transformaciones terribles y muy importantes, donde la logística y el tiempo del almacén y el capitalismo se volvió como muy articulado entre puertos, zonas francas y economía popular y mercado. Entonces va a ser un trabajo, pienso, lindo, en el cual vamos a seguir los pasos de Nico y su colega que hicieron este libro, tratar de hacerlo mejor, nosotros también, para entender esta división internacional del trabajo en residencia, donde las fronteras
y finalmente donde las muchas, Frank, lo siento decírtelo, pero en las zonas francas, en las maquiladoras que yo estudié en los años 90 en México, las luchas estaban tan individualizadas que era muy difícil tener unas luchas más globales, porque la zona franca organiza, vamos a decir, la separación del trabajador de su colectivo, finalmente, en esta manera de organizar una subcontratación muy importante. Entonces, esta individualización de la relación laboral está en marcha y no permite, a veces, porque personas relevan de régimen de trabajo tan diferente, trabajando en el mismo lugar, pero tan diferente que las luchas son muy difíciles de organizar. Pero realmente muchísimas gracias, es un placer. Lo que queremos nosotros es sacar una colección de libros en el cual vamos a pedir unos derechos para que Nico pueda escribir un libro en francés a partir de su trabajo que hizo en Iquique con los colegas, y realmente fue un placer escucharlos y los agradezco muchísimo. Y veo que todavía tienen las máscaras en Bolivia. No sé si tenemos que volver a ponerlas nosotros, pero pues, es sorprendente. Pero pues, entonces un saludo a Bolivia, y vamos a estar el año próximo en abril, todo el equipo de investigación en el cual Frank y Nico participan para trabajar sobre la región con ustedes. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a ti. Perdón por mi español de noche, No te preocupes, hemos entendido perfectamente. Bien, muchas gracias a nuestros expositores, a Cecilia, y ahora vamos a clausurar este evento. Voy a invitar a las autoridades de la carrera y de la facultad a clausurar este evento. Muchas gracias. Bien, tenemos la presencia del director de la carrera de Sociología, el licenciado David Llanos, y de nuestro vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, el licenciado Fidel Rojas. Les voy a ceder la palabra primero a David y luego a Fidel. Gracias. Nuevamente agradecerles la presencia importante de estas jornadas de actividad académica que estamos desarrollando en la carrera de Sociología. Es un gusto verlos a muchos amigos, compañeros, colegas de hace mucho tiempo que han llegado a este espacio que es fundamental para el desarrollo de las actividades académicas de nuestra institución. Asimismo, quiero agradecer también a los expositores, aquí al profesor Alba, muchísimas gracias por su participación, a los colegas Carlos, y yo simplemente me acuerdo de Carlos, al Fernando, ¿no? A todos los expositores, muchísimas gracias, ¿no? Por su asistencia, y vamos a dar un acto de conclusión de este evento, ¿no? Con algunos reconocimientos que es importante para el desarrollo de nuestra institución. Y asimismo voy a ceder la palabra aquí al vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, al licenciado Fidel Rojas, para que pueda realizar la clausura correspondiente. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, compañeras, compañeros, queridos colegas, a nuestros queridos visitantes, a Carlos,
a Carlos, a Fernando. Espero que estén pasándolo muy bien en estos días acá. No sientan el frío de que al invierno que ya estamos ingresando. Se nota que no están sintiendo. Creo que nuestro calor humano es bien importante. Les apreciamos mucho. Y pues muchísimas gracias porque ustedes estén acá. El haber compartido, el estar compartiendo estos días en estas jornadas académicas tan importantes para nosotros, para Sociología, para la Facultad de Ciencias Sociales. Agradecer también a Nico, ¿verdad? Amigo, colega, investigador tan importante, al profesor Hinojosa y a todos, en fin, aquí están muchos colegas, también nos visitan del CIDES, a colega Cecilia, etcétera, etcétera. No me voy a olvidar si sigo nombrando. Sin embargo, agradecer a todas y a todos ustedes por su presencia, por haber participado estos días y que, como decía el profesor David, tan importante para la academia. Me hace recuerdo esto, me hace recuerdo la colega del CIDES, no me acuerdo del todo, pero en este momento, que en los años 80 el riesgo era para el mundo la explosión demográfica, ¿no? Cuando en 1987 se declara el Día Mundial de la Población, el 11 de julio, ¿por qué? Porque estaba creciendo tremendamente la población. Entonces, esto era un riesgo, ¿verdad? Un riesgo, entre comillas, para el capitalismo, y a partir de aquello se va a generar también, este es un juicio valorativo, la intervención del norte hacia el sur, ¿no? Entonces, la etapa postguerra mundial, la intervención en Europa, los programas de Alianza para el Progreso en América Latina, etcétera, etcétera. El riesgo del volumen era bastante importante, entonces el riesgo era de que se sobreponga esa gran cantidad de población ante el poder fundamentalmente latinoamericano. Hoy en día parece estar ocurriendo aquello, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de los cambios sociales que están ocurriendo, vivimos un espacio liberal y creo que también es un momento que ha servido para que nuestras poblaciones, del que somos parte, ¿verdad? Acá en América Latina, en Bolivia, en los Andes, en general, ¿no? En todos, seamos aquello que decía Delfín, las hormigas, ¿verdad? Esas hormigas que estamos permanentemente aportando, tratando de sobrevivir en primera instancia, después de hacer plata sin plata, como decía Nico, de hacer plata de la nada, ¿no? Y entonces hoy en día, el 3 de junio se va a llevar a efecto la fiesta del gran poder, ¿sí? Y ahí vamos a observar, quienes vivimos acá en nuestro país, vamos a observar el poder de este grupo también, el grupo económico que se va a manifestar, ¿no? A través de una manifestación cultural ese día, y que es una muestra, ¿no? De lo que está sucediendo en este ámbito. Seguramente hay mucha tela por cortar, como se dice, ¿no? Y como decía Cecilia, hay mucha beta, ¿no? Hay una beta que se está abriendo a partir de aquello, y el instituto, nuestro colega Raúl, el director del instituto, lo está tomando en cuenta, todos lo estamos tomando en cuenta, quienes somos parte de la carrera de sociología, quienes hacemos investigación o quienes trabajan en el ámbito de la investigación en las ciencias sociales, en la facultad, en la carrera, estamos tomando en cuenta para poder profundizar sobre estos temas, ¿no? Para seguir alimentando las ciencias sociales, pero también fundamentalmente para contribuir, ¿verdad? Para contribuir en la solución de los problemas que también presenta aquello, que está ahí latente y manifiesto, y que desde la carrera se reflexiona y tenemos que contribuir en esto. Simplemente aquello. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias al Instituto de Investigación Sociológica de la Carrera de Sociología de haber auspiciado este prominente evento internacional. Y si están por ahí los colegas de Francia, también muchas gracias por apoyar este evento tan importante. Muchísimas gracias y
Adelante, sociología. Adelante, sociología. Bien, para cerrar estas largas jornadas, pero muy productivas de trabajo, vamos a entregar unos certificados y vamos a entregarles los libros primero a Fernando, luego a Nico. Bien, Nico, por favor. Yo me voy a permitir entregar estos libros y estos certificados al profesor Carlos Alba. Carlos. Y a nuestro colega Alfonso Hinojosa. Bien, como les decía al principio, nos ha costado un poco de sangre tener el libro impreso acá por el tema del papel. No tenemos una gran cantidad de libros, pero vamos a distribuirlos a los que alcancen, a los que están presentes en la sala, ¿no? Y bueno, no me queda más que agradecer la participación de todos ustedes, la calidad de la participación, y bueno, creo que ya están muy apurados por recibir el libro. Muchas gracias a todos y todas.